Bienvenidos a esta previa diferente que hemos preparado en Comunidad Voley sobre las Supercopas que se van a disputar mañana, tanto en Almería, la Supercopa masculina, como en Tenerife, la Supercopa femenina. Bienvenido, Dani. Hola, gracias. Buenas tardes a todos. La verdad es que por fin vamos a empezar la temporada que ya la estábamos viendo. Además que hemos tenido las selecciones tanto masculinas como femeninas este verano, pero ya estamos en la primera competición. Y así estamos, con muchas ganas. A lo largo del programa también se va a incorporar una invitada para hacer un análisis de ambas Supercopas. Y también tenemos una entrevista preparada bastante cuando esté en Instagram. Dani, ¿empezamos? Empezamos. Venga. Las 4 semanas que llevamos de pretemporada vemos al equipo bastante más consolidado y con muchísimas ganas de demostrar todo el juego que llevamos preparando este mes y pico de pretemporada y con ganas de dar mucha caña. ¿Tendréis ganas de enfrentaros este sábado contra Aris, un rival que el año pasado os dio mucho juego? Sí, yo creo que estamos en un buen momento, estamos todas muy bien físicamente y también de ánimos, que tenemos muchas ganas de disputar este sábado la Supercopa y vamos a por ella con todo y esperemos llevarnos la victoria. Es muy importante para empezar también bien la liga, que va a ser muy intensa, que va a haber mucha rivalidad entre todos los equipos de la liga, así que vamos a por ello.
Esto era lo que nos decían ambas jugadoras de lo que esperan de este encuentro, que insistimos será mañana a partir de las 6:30 de la tarde, 1 hora menos en Canarias. Y a partir de las 7 de la tarde, en el Moisés Ruiz de Almería, se disputará el encuentro entre el vigente campeón de Liga, como es el Unicaja de Almería, y equipo anfitrión, frente al campeón de la Copa, como fue el sorprendente Club Voleibol Melilla. Ya menos sorprendente porque además se ha reforzado con varios jugadores. Uno de ellos es David López, es jugador precisamente del Unicaja Costa de Almería, así como también Balsa Radunovic, es jugador del Club Voleibol Teruel, y finalmente Unai Larrañaga, el líbero que en esta temporada va a militar en las filas de la ciudad autónoma. Por su parte, en el equipo de Manolo Berenguel tendremos a Víctor Rodríguez y también Chema Rodríguez, jugadores receptores e internacionales por España, así como Moisés César, que procedente del Guaguas ha decidido, vía Fútbol Club Barcelona, a la que le tuvo que pedir la carta de libertad para acabar recalando de manera polémica en el equipo ahorrador. Y para finalizar, en la sala de máquinas tendremos a Bernard Bakanji, un jugador croata de 34 años y 2 metros de altura. Será el que sustituya a Igor Jovanovic, el jugador serbio que la pasada temporada dirigía la posición de colocador al conjunto de Almería. Y el que tiene la papeleta más difícil para olvidar a Pablo Kukarsek será la del portugués Marco Ferreira, también de 34 años, y veremos cuáles serán sus prestaciones para intentar sustituir y suplir y hacer olvidar al opuesto argentino. A priori es la Supercopa más igualada, porque tanto Unicaja Costa de Almería como el equipo de Melilla mantienen plantillas similares, y sus partidos la verdad es que no han dejado indiferente, ni tampoco que un equipo se haya mostrado superior a otro. Así que mañana a partir de las 6 de la tarde en Comunidad Volley vamos a vivir ambas Supercopas. La masculina, ya lo hemos dicho, Unicaja Costa de Almería y Club Voleibol Melilla, y en la femenina, Club Voleibol Aris frente al MB de Lugo. Bueno, muy interesante lo que nos cuenta el compañero Toni Pizá, y es verdad que Melilla en la última temporada ha puesto el acelerador, ha metido a tope la marcha, y entonces va a dar guerra, pero claro, es que Almería es Almería. Y ahí está bastante igualado. Sin embargo, yo también creo que en la femenina hay más desigualdad por el hecho de que Aris juega en casa. Eso yo creo que es detonante, porque en la Copa de la Reina vimos lo que eran capaces de hacer las loitadoras en su casa con su afición, y esta vez no van a contar con ello. Y sí, se han reforzado muy bien, hay un entrenador nuevo. Eso me recuerda un poco a la situación de Alcobendas el año pasado también en la Supercopa, que también había muchos cambios en el equipo de refuerzos, etcétera, y con un nuevo entrenador, y fue una Supercopa muy buena, muy reñida entre las chicas. Entonces podría repetirse eso, pero claro, Aris es mucho Aris también. No sé cómo las ves tú, Dani. Pues mira, si nos vamos al tema de la Supercopa masculina, tengo ahí un poco de dudas, pero bueno, como tú has dicho, Almería, mucho Almería, y lo ha demostrado incluso en la fase final de la Liga la temporada pasada, que aunque venía en una trayectoria ascendente increíble en Melilla, pues Almería fue capaz de resarcirse y bueno, pues, evidentemente consiguió llevarse el título, y yo no descarto que Almería evidentemente pueda obtener esta Supercopa. En el caso de la femenina, yo tiro más por Aris. Yo creo que es un equipo que ahora mismo está más completo, con algunas incorporaciones evidentemente, pero lo veo bastante interesante, y bueno, y también lo que has dicho del factor cancha, que el MB pues no va a tener, y además con un entrenador nuevo
que tendrán que acoplarse todavía a las jugadoras a lo que el entrenador le dice. Entonces yo en la femenina sí que tiraría un poco más por Aris. Está haciendo increíble el caso de Patricia Aranda, que está dirigiendo muy bien a su equipo. Y bueno, hemos tenido a Patricia pues también con la selección femenina, y hemos visto del potencial que está llevando en los últimos años. Así es, de todas maneras, hemos visto el vídeo de MB, la confianza que transmiten las jugadoras, y eso puede ser un séptimo jugador que esté ahí también, con el que no contamos desde fuera, ¿no? Que puede ser su secreto, que tengan una confianza porque saben cómo han estado trabajando, saben cómo está el grupo, y no se achican ante Aris. Así que puede que la presión ahora evidentemente esté en Aris. Tiene la presión por la competición europea y por como que tienen que seguir demostrando su potencial, cosa que MB pues evidentemente tienen que demostrar también su potencial, pero va a ser diferente. En el caso de la masculina, bueno, pues ahí lo veo un poco más igualado, ¿vale? No sabría decir quién va a tener más presión, si Almería o Melilla. Pero lo que está claro es que los cuatro conjuntos, tanto los masculinos como los femeninos, están a un nivel muy alto y bueno, nos va a dar un gran espectáculo mañana, aunque tengamos que estar con unos en cada pantalla al ser los dos partidos casi simultáneos. así es. Recordamos que nos podéis enviar equipos, jugadores, jugadoras, equipos de todas las categorías, contenido, información para redes sociales, para poder realizar nosotros los programas, porque al final damos difusión. ¿Por qué digo esto? Porque hemos pedido las mismas preguntas a más protagonistas, tanto de los equipos femeninos como de los masculinos, y solo hemos puesto el vídeo de MB porque ha sido el único que nos ha llegado. ¿Vale? Entendemos que estáis a otras cosas, pero aquí estamos todos poniendo el granito de arena para intentar ayudar a esto. Y sí, luego cuando recopilemos y cerremos el programa comentaremos también un poquillo más de eso de que coincidan los dos partidos a la misma hora, que eso tampoco ayuda a dar difusión al voleibol. Continuamos con la entrevista. ¿Te parece, Dani? Venga, vamos allá. ¿Qué pasa con los dobles en el reglamento? ¿Se pitan o no se pitan? Mira, el tema de las dobles es una de las acciones más polémicas que hay en un partido, la que genera más discusiones y demás. Y hombre, se está pensando en quitarla, todavía no se ha aprobado en la reunión que hace la FIP normalmente después de las Olimpiadas. Pero el tema bueno, el problema que hay que cuando estás pitando juveniles, cadetes, infantiles, incluso de Campeonato de España, de partidos de regionales, se te exige que le pites mucho más doble y después llega más arriba a competición nacional y sobre todo tema de Superliga 1, sobre todo, incluso a nivel internacional, y se crea mucha polémica porque se les permite mucho más a los jugadores de alto nivel que a los pequeños, a los que están empezando, cuando siempre se piensa, si tú estás en este nivel, pues posiblemente debieras de hacer menos doble, pero claro, prima el espectáculo. Y bueno, yo estoy muy a favor de que se debería quitar el tema de las dobles para no generar esta controversia que se forma en todos los partidos. Digamos que en las categorías inferiores prima la pedagogía, sí, y en las superiores el espectáculo. Claro, pero los pequeños también y los entrenadores de esas categorías muchas veces te dicen, es que esto no se pita ni en Superliga, y ahí entra el problema, y es la verdad, no se pita. Y entonces pues siempre se crea mucha polémica. Yo creo que si se eliminara el tema de las dobles, porque además tampoco se crea una
una ventaja muy grande porque el toque es muy sucio y bueno, no le llega al jugador que va a rematar, no le llega en las mejores condiciones esa doble. A lo mejor con el tema del acompañamiento sí estoy más en que no se debería de quitar. Bueno, y desde aquí invitamos, por supuesto, a más árbitros, que Daniel también lo es, a más árbitros y a colocadores a que cuando quieran abrimos este debate y este melón de los dobles en Comunidad Voley. Bueno, pues a ver, el tema de los dobles, como bien dice Dani, es uno de los temas al final en el que más problemas o en el que más conflictos vas a encontrar, sobre todo efectivamente en categorías inferiores. Porque al final encuentras equipos que tienen un nivel muy dispar entre unos y otros. Entonces, lo que dice la teoría es que deberemos de poner un nivel que sea más o menos equilibrado, pero para no ser nosotros los protagonistas de pitar 25 dobles durante el partido, sino poner un nivel en el cual, bueno, pues se sancionen las faltas realmente graves, ¿vale? Poner un nivel para pitar 3, 4, 5 faltas en el partido. O sea, si tú al final pones un nivel en el cual vas a pitar 25 faltas en el partido a un equipo, al final estás haciendo un set tú solo por el criterio de toque. Entonces, lo ideal y complicado, ¿vale? Porque evidentemente fácil no es. Lo complicado es poner efectivamente ese nivel para que el equipo que peor toque tiene, pues efectivamente al final le cobres las faltas que correspondan, pero que aquello no se convierta en un recital de silbato. Y efectivamente en categorías superiores prima el espectáculo, ¿vale? Entonces sí que es cierto que son bolas en las cuales los jugadores llegan más forzados, en posiciones más forzadas, y bueno, pues puede parecer que efectivamente hacen un toque más sucio, y sí que es cierto pues que quizás les permitimos un poco más, pero sí que es cierto que al final son bolas en las cuales pues los jugadores llegan en posiciones de más dificultad, ¿vale? Y bueno, al final lo que se trata es que el balón esté volando, ¿vale? Entonces, cortar una jugada, pues al final hemos tenido 4 o 5 rallies y por un toque un poco más desafortunado de un jugador que no es el colocador y demás, pues cortar una jugada ahí, que al final está el público en tensión de qué es lo que va a ocurrir, y cortar eso por esa pequeña falta técnica que realmente tampoco ha dado ninguna ventaja al equipo, pues al final es cortar el espectáculo, y al final la gente lo que quiere es ver las jugadas, no que el árbitro sea allí un guardia civil cortando ese tipo de cosas. Entonces sí que es cierto que hay que tener mucha mano izquierda, y ya te digo, estoy completamente de acuerdo con Dani que en categorías inferiores es complicado. Lo que se ha estado viendo últimamente en la FIB, que no ha llegado todavía a nada, era lo que estábamos viendo de quitar la falta de dobles. No era exactamente eso, sino lo que estaban contemplando era que no cobrar las faltas de doble cuando los pases son internos. O sea, me refiero, cuando es un pase del colocador a un atacante, ¿vale? Ese tipo de faltas, al final el perjudicado es el mismo equipo, ¿no? Porque la bola no va a llegar donde quería uno que llegase. Pero, sin embargo, si esa falta de dobles se comete cuando la bola se convierte en un golpe de ataque y es una bola que va al campo contrario, entonces ahí sí que sancionar la falta. Estaban trabajando en ello, pero a día de hoy, si yo no tengo mal entendido, todavía no han llegado a nada. Entonces, bueno. Vale, sí, la verdad es que sí, que todos los que hemos arbitrado y a cierto nivel, el mayor problema que hay en los partidos con las dobles, porque un dentro fuera, pues también evidentemente son problemáticos, pero al final es mantener esa estabilidad en el criterio a la hora de picar las dobles. Vale, vamos con el siguiente punto. Bueno, pues son las reglas 21 y 22 en la actualidad. A ver cómo se ha ido evolucionando esas reglas. Ya hemos quitado el tema de los dobles, y de esas reglas nuevas, ¿qué podemos hablar? Bueno, pues yo os cuento un poco por encima qué es lo que cambió en el reglamento el año pasado. Que, bueno, básicamente hay dos partes, ¿no? Una parte que es más estética, ¿no? Y otra que es más con respecto al juego en sí.
A ver, lo primero que se eliminó, por ejemplo, fueron las áreas de castigo. Bueno, luego si queréis os cuento, efectivamente el área de castigo desaparece porque al final desaparece los expulsados y los descalificados, ya en vez de ir a ese área, pues se van al vestuario. Entonces, pues desaparece el área, ¿no? Las áreas de calentamiento también cambian de ubicación, ¿vale? Las teníamos antes en las esquinas, ahora las tenemos detrás de los banquillos. Hubo también cambios, pero ya a nivel internacional, también lo marca el reglamento a nivel local con el tema de iluminación, ¿vale? Que sube la iluminación que marcaba el reglamento. Había también otro cambio que era la parte de la red, que antes pues tenía que medir 1 metro, ahora nos dice el reglamento que puede medir 1 metro con una diferencia de más o menos 3 centímetros. Entonces, esa es la parte estética. Bueno, me olvidaba de una, que es que también aprobaron que la cancha pudiese tener 2 colores, ¿vale? Diferenciados entre la zona de frente y el resto de la cancha, ¿vale? Podían ser diferentes que antes no podían ser. Entonces, todo eso es más que nada estético, ¿vale? Luego teníamos las partes que realmente afectan al juego, ¿vale? Lo que afectaba realmente al juego, pues teníamos por un lado los líberos, que antiguamente los líberos no podían ser capitanes, ¿no? Y a día de hoy, pues el líbero ya puede ser capitán con todo lo que conlleva de tener un capitán en cancha cuando no está el líbero y demás. Entonces el árbitro aquí tiene que estar mucho más atento de lo que estaba antes, ¿vale? También nos cambiaba, pues a la hora de dirigir los entrenadores. Ahora nos vamos a encontrar con que dependiendo de dónde está el área de calentamiento, el entrenador se va a poder mover en un sitio o en otro, ¿no? Si el área de calentamiento están como estaban antes en las esquinas, pues el entrenador podrá moverse desde la línea de 3 metros hasta el final de la zona libre. Pero si las áreas de calentamiento ahora las tenemos detrás de los banquillos, estamos limitando el movimiento de los entrenadores entre la línea de 3 metros y la línea de fondo, ¿vale? Entonces, eso a la hora de dirigir, pues también pues afecta la manera de comportarse de los entrenadores. Luego, los cambios más importantes o más relevantes que pudimos tener fueron, por ejemplo, el tema de las posiciones. Aquí lo que se pretendía con el reglamento era, al final, el juego a día de hoy es mucho más rápido y lo que están intentando es que tener el juego menos, por llamarlo de alguna manera, menos encorsetado, ¿no? Entonces, antes las faltas de posición, pues, por poner un ejemplo y no extendernos mucho, en los jugadores delanteros y zagueros. Pues el jugador delantero con un jugador zaguero, con el antiguo reglamento, ¿vale? ¿Cómo determinábamos la falta de posición? Pues decíamos que el jugador delantero tenía que tener un pie por delante, ¿vale? Y más cerca de la línea central que cualquier pie del jugador zaguero. Eso a día de hoy cambia, y cambia radicalmente, porque ahora lo que tenemos en cuenta es, tenemos en cuenta al jugador zaguero, ¿vale? Con lo cual ahora lo que ocurre es que el jugador zaguero puede estar completamente por delante del jugador delantero solamente a condición de que uno de sus pies esté a la misma altura, ¿vale? O un poco retrasado del pie más adelantado del jugador delantero. Entonces esto al fin y al cabo lo que hace es que el jugador puede estar prácticamente un cuerpo y medio por delante de lo que podía estar antes, ¿no? Y con la falta de posición, tanto con la línea de lateral derecha o con la línea lateral izquierda, pues exactamente igual. ¿Vale? Entonces, al final, lo que consigues es que las posiciones de los jugadores dentro del campo se han relajado significativamente, con lo cual pueden ajustar sus recepciones mucho más de lo que se ajustaban, de lo que se podían ajustar antes. Eso en cuanto a las posiciones. Luego teníamos también con el tema de recuperar balones, ¿vale? El reglamento cambió, es un pequeño cambio, ¿no? Antes, el jugador, tú como equipo receptor, ¿vale? Podías recuperar un balón dentro de tu zona libre, ¿vale? Y fuera de tu zona libre, en tu banquillo, gradas, etcétera. Y tenías la mesa del anotador, que es una estructura que tienes allí en medio, ¿vale? Que no podías recuperar más que dentro de tu zona libre. A día de hoy el reglamento lo que te permite es que puedes recuperar también subiéndote la mesa de anotador, si la parte que está en la zona libre del adversario. Entonces, bueno, no es que algo que se vea mucho en competición local ni demás, pero sí que, bueno, pues al final lo que buscan es dar un poco más de espectáculo y un poco más de continuidad al juego.
Hubo también un pequeño cambio con el tema de la pantalla, ¿vale? Que, bueno, pues deja mucho más acotado. Es una falta que prácticamente no se pita, ¿vale? Porque tampoco se ve. Y realmente ahora lo que te acota es que para que haya pantalla el jugador no puede ver ni el golpe de saque, ¿vale? Y ni tampoco tiene que ver al receptor perdón, no puede ver ni el golpe de saque ni la trayectoria. Entonces, bueno, ahora es más complicado que se produzca pantalla. También para darle más continuidad al juego cambiaron la regla en el bloqueo, ¿vale? Anteriormente, un bloqueador solamente podía tocar el balón después de que hubiese producido un golpe de ataque, y ahora nos da la opción también de que podamos tocar el balón simultáneamente al golpe de ataque. Entonces esto, pues bueno, pues da la posibilidad de tener unos bloqueos pues un poquito más agresivos de lo que teníamos antes. Y luego ya como último cambio, que puede ser más significativo, es el tema de las expulsiones y las descalificaciones. Antiguamente, cuando nosotros expulsábamos o descalificábamos a un jugador, este tenía que ser sustituido reglamentariamente. Y ahora con el nuevo reglamento nos da la opción a hacer una sustitución excepcional. Esto al final va en la misma línea, ¿no? Va en la misma línea de darle continuidad al juego, porque antes, pues si tú expulsabas a un jugador y ese jugador ya había completado los cambios reglamentarios, había que dar al equipo por incompleto, y eso al final pues podía conllevar que iba a perder ese set o incluso iba a perder el partido, ¿vale? Y con la descalificación pues igual. Ahora tienes la opción de hacer un cambio excepcional, con lo cual al final ahí lo que estamos evitando es que se termine un partido pues porque, bueno, pues un jugador en un momento haya tenido un calentón y ha habido que pues con el trabajito que nos cuesta retransmitir, por ejemplo, que se retransmitan partidos de voleibol, lo que hacía falta es que se sucediera una retransmisión por un caso como este. Eso sería ya la hecatombe, evidentemente. Efectivamente, antes podías terminar un partido tranquilamente pues porque habías descalificado a alguien o porque lo habías expulsado. El equipo lo declarabas incompleto si era en el último set en una expulsión y acababas el partido ahí. Aquí lo que se trata al final es que acaben los jugadores jugando, o sea, que el partido se acabe porque ellos en la cancha hayan jugado, lo hayan ganado o lo hayan perdido. No porque al final una decisión de que un jugador en un momento dado pues haya tenido un calentón de cabeza y haya pues haya habido que aplicar el reglamento, y entonces terminar un partido así pues visualmente es desagradable y al final para el público no tiene más. Y de la parte actual de esta temporada, para hacer una visión rápida. Sí, actualmente el reglamento no ha cambiado en nada. Lo único que hemos cambiado, pero ya es un tema solamente de protocolo, ¿vale? Venimos de una época en la que tenemos el protocolo con el COVID, que nos ha tenido a todos, pues ya sabéis cómo nos ha tenido, ¿vale? Entonces pues se quitaron todo tipo de contacto entre jugadores, árbitros y demás. Entonces, bueno, ahora se ha adaptado un poco el protocolo a lo que se estaba haciendo internacionalmente. Entonces, ahora lo que ya no hacemos es formar. Antes formábamos en la línea lateral, íbamos a la línea del centro y ahí era donde se presentaba. Ahora lo que hacemos es que en vez de formar en la línea del centro, los equipos forman en las líneas de fondo, ¿vale? Entonces, forman en la línea de fondo, pita el árbitro y se juntan en medio de la red y se saludan uno a uno con el que tienen enfrente. Delante, ¿verdad? Ya no es que se hace este movimiento de unos para un lado y otros para otro. No, exclusivamente el que tienes delante en este caso. Efectivamente, ahora solamente con tu par, o sea, te saludas con el par que tienes delante. Nada más, y quitamos el saludarnos entre todos y saludar a los árbitros. Digo que es un paso a la normalidad, de la anormalidad que hemos estado viviendo estos años. Ahora pues ya volvemos a hacer los sorteos como los hacíamos antes. Se puede dar la mano a los jugadores, los árbitros, ¿vale? De hecho, ahora este año vamos a hacer el sorteo en vez de cada árbitro uno enfrente del otro, lo vamos a hacer juntos. Pero bueno, me refiero que al final lo que recuperamos es un poco pues la normalidad que habíamos perdido. Sí. Una cuestión, si me permites, Dani, cuando se cambian de set, antes veíamos como pasaban por detrás de la silla uno de los equipos y se iba a su banquillo y el otro ya venía por la mesa de anotadores. Esto creo que se ha cambiado, al menos a tenor de lo que vi el pasado fin de semana en el Trofeo Ciudad de Manacor.
y es que los jugadores ya circulaban libremente de un lado a otro sin tener que pasar por la silla. No. Eso no ha cambiado. Eso sigue exactamente igual. O sea, pues en ese amistoso sé que lo vi así. Eso sigue exactamente igual, ¿vale? Ahora los equipos siguen cambiando igual, ¿vale? En bloque, un equipo cambia por detrás de la silla del primer árbitro y en bloque el otro equipo cambia por detrás del poste que está al lado del anotador, y el segundo árbitro se mete un poco dentro del campo para no estorbar. Eso sí que es cierto que no ha cambiado. Si lo viste en el amistoso, pues entiendo que pues estaban relajados. Claro, amistoso y estaban relajados. Muy bien, vamos a pasar para ir avanzando a las designaciones arbitrales de esta Supercopa que se juega mañana sábado. En la parte de los chicos está Ángel Romero de primer árbitro. Si hay alguna cosa que me equivoque, Hugo, por favor me lo dice, ¿vale? Porque hay algo que yo tenga mal anotado. Ángel Romero, como he dicho, de primer árbitro, y José Manuel de Maya de segundo. Y en la parte de chicas, ¿vale? Bueno, el chico es Almería Melilla, como todos sabemos, a las 7 de la tarde, siempre hora insular, perdón. Sí, hora insular. Y en la parte de chicas, ¿vale? Hugo Suárez de primero y Francisco Sabroso de segundo. Que es este partido, ¿vale? Que se juega en Tenerife, es a la hora insular, a las 18:30. ¿Cómo ves el tema de, hablarnos un poco de los árbitros y las designaciones? Porque si al menos no lo he encontrado, siempre han sido árbitros internacionales los que han pitado como pareja en las Supercopas, y eso es una novedad muy interesante, que yo, al menos la opinión que tengo, pues una oportunidad que no tiene por qué ser siempre un árbitro internacional el que tenga que pitar una competición tan importante como esta. Es una oportunidad que si ese árbitro está ahora mismo en una buena forma, pues ¿por qué no va a designar, aunque en este momento no sea una persona que sea árbitro internacional? Efectivamente, este año, pues desde el comité de árbitros, de la mano de Mario Bernaola, pues se ha tomado la decisión que, bueno, pues que las dos parejas de árbitros que van a pitar tanto la Supercopa de chicos como la Supercopa de chicas, ¿vale? Pues estén compuestas por un árbitro internacional y un árbitro no internacional. Entonces, efectivamente, en la Copa de chicos, mi compañero de Moya no es internacional, y en Romero sí que es internacional, y en mi caso pues es al revés. Yo no soy el internacional y Francisco sí que es internacional. Pero sí que es cierto, bueno, pues que a lo largo de la temporada el nivel de unos y otros, bueno, pues puede llegar a equipararse en algún momento. Y entonces me parece, a mí personalmente, que os voy a decir yo que soy uno de los beneficiados, ¿no? Pero digo que a mí me parece una estupenda noticia, bueno, pues que se dé cabida en este tipo de eventos pues a árbitros que no son internacionales, pero que, bueno, pues al final el nivel demostrado a lo largo de la temporada pues puede llevar a pensar que efectivamente pues el nivel es el apropiado. Se puede pensar incluso, siempre hablando de ser coherente, que es como también los árbitros internacionales, oye, pues tienen que apretar un poco más, porque por ser árbitro internacional no te va a dar la potestad como para pitar una competición como esta. Y es una oportunidad para los árbitros nacionales, que también podemos llegar a pitar un evento como este sin haber dado el paso todavía a árbitro internacional. Efectivamente, al final la competición está compuesta por, bueno, este año somos 39 árbitros, de los cuales no recuerdo exactamente el número, 15 son internacionales, que me perdonen si me estoy comiendo alguno o estoy poniendo alguno de más, pero bueno, aproximadamente. Y entonces, pues bueno, efectivamente, como bien decías, bueno, pues ser árbitro internacional, efectivamente tu nivel ya lo tienes demostrado, lo has demostrado en muchos campeonatos, pero bueno, el resto de la competición, más de la mitad de la competición la arbitramos árbitros que no somos internacionales, con lo cual, bueno, pues al final sí que, bueno, pues es un espaldarazo para la gente que estamos ahí. Vale, pasamos al siguiente bloque, ¿vale? Que pensamos que no sea muy extenso. Bueno, son los jueces de línea, no sé, supongo que es una opinión muy subjetiva. ¿Cómo los prefieres? ¿De 4 o de 2? Porque hay mucha polémica con esto. No sé si
A ver, yo os cuento. Uno de los cambios que hubo en el reglamento también, que no hemos entrado a verlo porque tampoco os he contado exactamente todos, pues uno es el de los jueces de línea, que en competición internacional habían quitado la obligatoriedad de ser 4, ¿no? Y tenían la opción de ser 2. Al final los jueces de línea son un elemento más del equipo, ¿no? Cuando en competición internacional deciden que, bueno, que podemos tener 2, ellos tienen unas herramientas que no tenemos nosotros a nivel local, ¿vale? Con lo cual ellos tienen el challenge y todo este tipo de cosas que al final sí que es cierto que, bueno, pues le dan al árbitro otra herramienta sobre la que apoyarse a la hora de tomar sus decisiones. Y efectivamente, bueno, pues hay muchas jugadas que directamente con el challenge pues podéis prescindir de los jueces de línea. De hecho, Italia ha prescindido de los jueces de línea. O sea, Italia ha prescindido de los jueces de línea, bueno, pues porque utilizan el sistema challenge y al final, bueno, pues deciden que no los necesitan. Sí que es cierto, yo no he pitado nunca con challenge, pero sí que es cierto que yo entiendo que hay jugadas en las cuales el juez de línea es imprescindible, ¿no? Sobre todo a la hora de los toques en segunda línea, que si no tengo yo mal entendido, el challenge no te da la opción a revisar ese tipo de jugadas y el juez de línea es el mejor situado para ello. Y bueno, mi opinión es que para mí, personalmente, yo prefiero tener 4 jueces de línea, porque realmente al final es una tarea muy especializada, ¿vale? Y en España, a día de hoy, los comités territoriales de árbitros, que son los encargados de hacer las designaciones de jueces de línea, tienen una tarea difícil. Tienen una tarea difícil porque realmente tenemos un déficit de árbitros, con lo cual al final, ¿qué es lo que ocurre? Pues que a la hora de designar unos jueces de línea, pues uno tiene una competición que tiene que cubrir y al final sí que es cierto, bueno, pues que hay veces que no podemos disponer del personal mejor cualificado para hacer ese tipo de tareas. Pero a mí me consta que desde las federaciones territoriales se hace un esfuerzo muy grande para formar a la gente. Tenemos mucho camino todavía que recorrer, pero sí que es cierto que año a año vamos mejorándolo y hay sitios en los que se hace un trabajo estupendo y en otros sitios que también se hace un trabajo estupendo, pero sí que es cierto que, bueno, pues la escasez de árbitros dificulta tener un cuerpo de jueces de línea formados y con disponibilidad para todos los fines de semana. Pero yo personalmente creo que estamos trabajando en la línea correcta y estoy convencido que en más corto plazo de tiempo que largo, los jueces de línea que tenemos en Superliga 1 van a ser todo personas con mucha experiencia y con muchas ganas de trabajar. Y hay que tener en cuenta también que efectivamente ser juez de línea es muy especializado, ¿vale? Y no a cualquiera que es árbitro lo pones a hacer de juez de línea y esto funciona, ¿vale? Entonces sí que es cierto, al final arbitrar se aprende arbitrando y a hacer de juez de línea se aprende practicando y haciendo de juez de línea. Sí, además sobre todo en línea 1 y en línea 3, evidentemente hay que recordar que son los de la línea larga que tienen 18 metros de línea para tener que mirar. Yo tengo una opinión en este sentido, no sé qué pensarás tú, Hugo. El tema es que a lo mejor los 4 líneas estuvieran pendientes de lo que es su campo. Es decir, en línea 1 y en línea 3, al final tienen que mirar la recta de los 18 metros de las líneas laterales, y los líneas 2 y 4 pues son los que tienen los 9 metros y bueno, y a la hora del saque son los que tienen que estar pendientes si se pisa la línea de saque. ¿Piensas que a lo mejor limitando es decir, en línea 2 y en línea 4 también diesen la línea larga de su campo, evidentemente? ¿Crees que eso sería una buena opción? Sería cuestión de probarlo, ¿vale? Yo que he hecho de juez de línea en multitud de ocasiones, yo era especialista en la línea 4, ¿vale? La corta es la 4. Entonces, sí que es cierto que cuando tú estás haciendo una línea larga, lo tienes todo en el mismo campo de visión, ¿vale? Sin embargo, cuando estás haciendo una línea corta, tienes que estar atento al toque en la red y tienes que estar atento a la línea. No es tan fácil hacer las líneas cortas como la gente piensa, ¿vale? Porque efectivamente tu campo de visión es mucho más amplio que el que tiene el que está haciendo la línea larga. Tienes toda la razón que la línea larga tiene que ver los 18 metros, pero tiene una visión espacial, yo creo, por lo menos en mi opinión, más
bueno, más acotada. Pero al final, experimentos deberíamos de hacer todos. De hecho, en la Federación Internacional hicieron hace un par de años el experimento de que solamente ponían 2 jueces de línea y estaban en el fondo de los campos. Ni siquiera estaban alineados con ninguna de las líneas. ¿Vale? Y realmente su principal función entiendo que era la de ver los roces de balón, más que de ver las propias líneas. Yo estoy de acuerdo contigo que pues sería cuestión de probar, ¿vale? De probar y ver efectivamente cómo funciona mejor. Claro, yo si no lo veo con buenos ojos. Nunca lo vas a saber. Si no lo pruebas, nunca lo vas a saber. Efectivamente. Para competiciones relativamente menores para ver este tipo de cuestiones. Efectivamente, igual que hemos hecho pruebas con otras cosas, pues bueno, pues sería cuestión de ver también el tema de y por último, Hugo, para no hacerlo más extenso, voy a unirte los 2 últimos puntos, ¿vale? Uno de ellos es el reglamento de los equipos, cómo se trata en los equipos el reglamento y algún tipo de sugerencia rápida que puedas dar, no solamente para esto que te estoy preguntando, el reglamento de los equipos, sino sugerencias para los árbitros, la visión que se tiene de los árbitros, ¿cómo sería? Pues yo, por lo menos, yo creo que el reglamento de los equipos a día de hoy se trata poco, ¿vale? Porque ya no vamos a hablar de nivel básico, que no se trata, ¿vale? Pero sí que es cierto que, por ejemplo, en Superliga 1, Superliga 2, te encuentras montones de equipos, ¿vale? Que tienen carencias de reglamento graves. Yo, por ejemplo, he estado haciendo antes del verano, ¿vale? Un curso de entrenadores. Yo era el profesor de reglamento en un curso de entrenadores de aquí de Madrid y estábamos a final de año y me sorprendía que esta gente que había estado en activo durante este año no conocían cuáles eran las modificaciones que había habido del reglamento. Lo que hemos estado viendo ahora, no lo conocían. O sea, habían estado un año entrenando a su equipo y no eran conocedores de qué era lo que había cambiado. De hecho, tú ahora vas a pitar, no sé qué ocurrirá este año, pero el año pasado tú estabas pitando Superliga y veías muchos equipos que la parte de las posiciones seguían sin aprovechar la ventaja que le da el reglamento a día de hoy, ¿vale? Que entiendo que puede ser pues la inercia de que has estado jugando así muchos años, pero sí que es cierto que el reglamento te está dando una ventaja que entiendo que no sé ya si por desconocimiento o porque no lo han puesto en práctica, no están aprovechando ese tipo de cosas. Y luego te das muchas veces cuenta cuando un entrenador o a través del capitán en el juego van a reclamar algún tipo de jugada, que hay muchas reclamaciones que es por desconocimiento del reglamento. Entonces yo creo que sería muy buena idea pues tener charlas una vez a principio de temporada el equipo con el árbitro que tengan allí de la localidad y demás, bueno, pues para ponerse un poco al día. O sea, tampoco digo yo que haya que darle un curso de reglamento, pero bueno, pues una charla de, oye, pues mira, esto, las jugadas más conflictivas son estas y desde el estamento arbitral nosotros lo vemos de esta manera. Bueno, pues más que nada para compartirlo y que, bueno, pues pudiésemos llegar todos al final a un entendimiento de, oye, pues ¿por qué se ha pitado esto? ¿Por qué no se ha pitado esto? Esto no quita que al final nos vayamos a equivocar como todos. Y teníamos esto en el guión, perdona, el tema de eso, de la reunión anual, como sí hacen en el fútbol. Hemos conocido que en el fútbol, por ejemplo, los árbitros se reúnen esa misma semana que empieza la liga, de que hay un árbitro que les da la charla sobre las nuevas reglas que se han implementado en el deporte rey. En el voleibol, por lo que me estás contando, esto no ocurre. No ocurre, a día de hoy no ocurre. O sea, realmente tú vas a pitar tu primer partido y lo normal es que te pregunten, oye, ¿qué es lo que ha cambiado este año? ¿Qué es? Entonces, yo creo que sería muy bueno, y además evitaría muchos, al final, malentendidos, ¿no? Al final evitaría malentendidos, pues, que al final son de desconocer el reglamento. Ya digo que no creo que es que haya que darles una charla exhaustiva de reglamento, pero bueno, pues sí las nociones de, oye, pues qué es lo que ha cambiado y cómo lo vamos a interpretar este año. Yo creo que nos ayudaría mucho además a ambas partes. Venga, pues muchas gracias a vosotros y para mí ha sido un placer. Muchísimas suerte, Hugo, a los 4 árbitros principales y evidentemente a anotadores y líneas que participen mañana en el espectáculo tan grande que son la Supercopa masculina y femenina. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Bueno, y vamos con la parte de las redes sociales para ir terminando esta previa diferente. Durante esta semana en Instagram os hicimos una serie de preguntas sobre la Supercopa para ir animando, ir calentando todavía un poquito más. La primera fue muy sencilla, fue a principio de semana y os preguntamos que si sabéis lo que iba a pasar este sábado, y muchos de vosotros al comienzo de semana estabais bastante despistados porque los resultados eran 49%, 51%. Unos decían que sí, otros decían que no sabían lo que iba a pasar. Esperamos que ya os hayáis enterado y que mañana no faltéis a la cita con el voleibol. La masculina, la femenina o ambas con un ojo en cada pantalla. Pero por lo menos que estéis siguiendo los partidos si no podéis ir al pabellón, que eso sería lo mejor para todos. Os preguntamos también que qué equipos jugaban la Supercopa este año y ahí sí que la mayoría, un 80%, supisteis decir que eran Unicaja Melilla y Aris MB. Ya habíamos publicado los carteles de las Supercopas, entonces os fuisteis informando muy bien, aunque hay un 20% que está muy despistado porque también creía que jugaba Guaguas, que jugaba Gran Canaria, Menorca, Palma, pero no. Esta 2022 es Unicaja, Melilla y Aris MB. Y la otra pregunta que os hicimos, esta tenía un poquito más de historia, era ¿desde cuándo se disputa la Supercopa? Y ahí la mayoría dijo que desde 1983. Luego hubo un 26% que dijo que desde 1997, pero la respuesta correcta solo la sabían un 28% de los seguidores, que es desde 1990. Todas las informaciones, aunque sabíamos quiénes jugaban igualmente, todas las hemos contrastado con la Real Federación Española de Voleibol, así que la fuente de estos datos son ellos, que es la institución que rige todo el voleibol aquí en España. Y bueno, también preguntamos en redes sociales que nos podíais mandar vuestros pronósticos, tanto en vídeo a ser posible para que estuvieseis aquí presentes en esta previa, como si no por mensaje. Y hemos recibido este vídeo, por ejemplo, a ver si os suena. Bueno, ahí van mis pronósticos para las Supercopas. En la masculina me encantan los dos equipos, creo que tienen jugadores muy determinantes, pero me decanto por Almería y sobre todo por el factor cancha, porque bueno, pues allí la afición es muy importante y creo que les va a ayudar bastante. Y en la femenina, Aris. A pesar de que MB se ha reforzado muy bien y creo que va a ser un partido muy disputado, Aris ganará. Bueno, ahí veíamos a la internacional Carlota García Conrado, que también nos contaba un poquito lo que hablábamos, ¿no? Que veía que los chicos iban a estar más igualados, más disputados. Sin embargo, en las chicas vemos que la balanza cae un poquito más del lado de Aris. Mañana saldremos de dudas. Jordi Ramón también nos ha dicho 3-1 para Almería Melilla, 3-1 para Almería Melilla y 3-1 también para para Aris MB. Estos resultados del 3-1, tanto para Almería Melilla como para Aris MB, los hemos recibido varias veces, gente anónima que escribía así el resultado y ya está, veremos si se cumple o no. Pero ha habido dos personas que sí que se han identificado y nos han dicho, Xavier desde Outeiro de Rei, en Lugo, que la Supercopa femenina va a ser Aris, para él. Tiene mejor equipo, pero cree que las de Manu Blanco tienen mucho que ganar y poco que perder. Entonces, lo que hablábamos, la presión que tiene Aris. Mientras que Gregorio nos dice, hola, me llamo Gregorio, bueno, creo que Melilla va a llevarse el trofeo. Ha hecho un buen conjunto con la base del equipo campeón de Copa del Rey. Aparte, ha fichado a uno de los mejores centrales que hay, David López, central que la temporada pasada jugó en Almería, y a los andaluces se les ha marchado el gran opuesto como es Pablo Cucarsé. Y eso lo pueden notar. Con respecto a los conjuntos femeninos, no tengo mucha información de ellos.
por eso no puedo opinar. Y estos son mis resultados de las dos Supercopas. 1-3 para Melilla y 3-1 para Aris. Veremos mañana qué pasa, ¿no, Dani? Sí, la verdad es que de lo que han visto algunos de los que nos han contestado por redes sociales, se ve también lo del factor cancha y bueno, y la experiencia en este caso también de Aris con respecto a AMB, que puede decantar la balanza hacia Aris. Y bueno, antes comentabas que haya dos partidos a la misma hora nos va a poner la tarea bastante complicada. Ya no porque informemos a los seguidores del voleibol en general, informemos o no. Mañana, ¿te parece si empezamos el directo que vamos a hacer para comentar los partidos, los dos en directo? ¿Cómo? Pues va a ser un poco circo. Vamos a ver el experimento, cómo nos sale el poder comentar dos partidos simultáneos, de forma simultánea. Pero antes a las 6 nos conectamos y que la gente nos dé sus opiniones sobre si es bueno o no es bueno o cómo harían ellos la Supercopa. Sí, porque tenemos que diferenciar también cuál es el mejor formato para la Supercopa y evidentemente también hablar del desastre del horario de las dos Supercopas, en el que solamente hay media hora entre una y otra. Un desastre por donde lo miremos. Y aquí tenemos que bastar, que mañana lo desarrollaremos. No estamos hablando de lo que yo muchas veces he dicho durante la temporada, los pabellones se han usado también con otros deportes. No podemos usar el pabellón cuando queramos, pero todavía no estamos en temporada. Puede que haya alguna competición de algún deporte que haya comenzado, eso no lo niego, pero no estamos en que a partir de octubre que empiezan la mayoría. No. Además, hay que recordar que las dos últimas jornadas, tanto de la Superliga masculina como de la femenina, tienen un horario establecido que se sabe desde antes de empezar la temporada y hay que respetarlo. Entonces, ¿cuál es la razón ahora de una media hora? Porque ahora no hablamos de disponibilidad de pabellón, ahora hablamos también de a lo mejor de los equipos que tiene que estar estipulado para que esto sea un verdadero espectáculo, porque si no, mañana vamos a tener que uno dedicarnos a la masculina, otro a la femenina, y entonces ¿qué pasa? No somos tantos los aficionados, tanta cantidad de aficionados como para dividirnos. Si tenemos problemas a la hora de que haya aficionados viendo los partidos, mañana ¿qué va a haber? Así es. No tiene sentido y demás. Y evidentemente tendremos que hablarlo porque creo que tiene que haber una solución, incluso ya para el tema de la Copa del Rey y Copa de la Reina, que también en algún programa hemos dicho opiniones, yo he dado la mía y me cuenta todo este tipo de historias. Así es, porque, pues bueno, ya que se jueguen en distintas ciudades, que no sean una misma, que son dos partidos muy diferenciados, aunque el trofeo es el mismo, son dos competiciones distintas, la masculina y la femenina, por lo menos que no nos pongan a la misma hora. Porque si lo que nos gustaría a los que seguimos el voleibol en general, hay mucha gente que solo sigue masculino o que solo sigue femenino, vale, pues para ellos mañana a lo mejor no hay dilema. Pero si les pones los partidos en hora diferente, aunque sigan al masculino por delante del femenino, puede que por casualidad se sienten a ver también el femenino, aunque no lo miren de forma tan atenta o no lo comprendan tanto o no vean el partido entero, pero ya están ahí también, ¿no? Entonces así no se puede, porque al final nos dividimos y lo que dices, no somos tantos los que seguimos el voleibol como para encima tener que estar con el corazón partido entre una pista y la otra, por no hablar de todo lo que se podría hacer si fuera en una única sede y que viajase todo el mundo allí. Pero lo hablamos mañana, a partir de las 6 en el directo tenemos esa media horita hasta que empiece. Recordamos
A las 6:30 horario peninsular, 5:30 horario insular, la Supercopa Femenina en Ariz, entre Ariz y MB. Y a las 7 la Supercopa Masculina en Almería, entre Unicaja Costa de Almería y Melilla Sport Capital. Que ganen los mejores, que es lo que se suele decir. Mañana lo vemos. Y que disfrutemos todos. Eso, sobre todo que disfrutemos todos. Muchísimas gracias por seguirnos, muchísimas gracias Dani, Tony, Hugo, Carlota, quien nos ha mandado los mensajes, las chicas de MB también con sus vídeos. Y bueno, nos vemos mañana por aquí y el resto de la temporada en los pabellones. Bien.